se nos está acabando el programa y vamos a entrar derechito y sin escalas a estos planteamientos que generaron mucha polémica con muchos de ustedes, los planteamientos que hace Ernesto Ledesma de Rompeviento. Vamos a entrar con el de Ayutla. Ayutla, un municipio en Oaxaca que sí ha estado sufriendo de una falta de agua desde hace mucho tiempo, pero ojo, cuando hablemos de Oaxaca, en muchas ocasiones hablamos de conflictos entre comunidades. El ejemplo claro que les voy a poner es los triquis, también ahí en Oaxaca. Es un problema en el que el presidente López Obrador, a través del subsecretario Alejandro Encinas, han estado intentando persuadir a los grupos triquis, a una parte de los grupos triquis, tendemos a hacer las generalizaciones y no es cierto. Hay un grupo de triquis, es una unidad, un grupo en particular que hoy se está aprovechando y están sacando a la gente, la están matando para tomar el control de un territorio. Y esto es un problema que ya escaló a nivel nacional a plantones. Hoy por hoy todavía hay plantones en México, en la Ciudad de México, porque no se les ha dado respuesta, y no es que no se les haya dado respuesta por parte del gobierno, sino que en la comunidad no se han puesto de acuerdo. Ese es el gran problema. Y vemos que es el presidente el que va a tener que llegar a resolver los conflictos que no puede resolver el gobernador de Oaxaca. Y eso también tenemos que mencionarlo. Yo no estoy de acuerdo en mayor medida cuando el presidente López Obrador respalda mucho a estos gobernadores, un gobernador como el de Oaxaca, no por un tema partidista, sino porque no vemos acciones por parte del gobernador de Oaxaca, solo que como es más respetuoso y no está en la Alianza Federalista y no se le va a las barbas al presidente López Obrador, hay una relación mucho más cordial entre ambos. Pero seamos honestos, yo no veo que el gobernador del estado de Oaxaca esté tomando acción para resolver los problemas entre las comunidades, que al que le correspondería en una primera instancia es al presidente municipal y posteriormente le correspondería al gobernador. En una tercera instancia le corresponde al gobierno federal, porque no podemos pasar desapercibido que el territorio pues no tiene ningún tipo de autoridad en problemas que tienen que ver con la comunidad. Entonces, ahí el presidente respalda, incluso dice que van a informar sobre lo que el presidente municipal de Ayutla ha estado pidiendo y ha estado presionando, pero la falta de agua está, ¿no? Eso es una realidad, la falta de agua está. ¿De quién es culpa el problema? Pues el problema en particular empieza con el conflicto entre las comunidades, que aunque el gobierno entre, son comunidades en su mayoría indígenas, tienen usos y costumbres distintos, tienen su propia forma de gobierno, muchos de ellos, y ahí es en donde entran los conflictos, que el gobierno y la Constitución respaldan estos usos y costumbres, respaldan este gobierno de los grupos indígenas, y la única manera que tienen de intervenir es a través del diálogo, para ponerse de acuerdo, para que lleguen a consensos y nada más. No tienen mucho más que hacer, porque entonces si no lo hicieran, si aplicaran una política dictadora, si aplicaran una política de intervención directa, pues estaríamos viendo que Andrés Manuel López Obrador el dictador. Si de por sí ya se lo dicen, ahora imagínense si lo ejerciera. Y si lo ejercieran los gobernadores, haríamos exactamente lo mismo, porque su labor es llegar a un consenso que siempre esté al margen de la ley. Yo veo que al menos en Oaxaca lo que falta mucho es voluntad por parte del gobierno del estado de hacer su chamba. Eso sí lo tengo que dejar claro. Yo sí veo una falta de voluntad. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces han visto al gobernador, directamente al gobernador, sentarse con los grupos que están en conflicto, con las comunidades, y hacer que lleguen a un acuerdo? Si entre ellos tienen un conflicto, se necesita tener un árbitro, no como el INE, por supuesto, pero se necesita tener un árbitro que garantice los derechos y que garantice que se aplique la Constitución y que se respeten las garantías para todos, no nada más para uno. Y eso es algo que no hemos visto. Hago esta comparación misma con los grupos triquis que se han generalizado, nosotros los hemos entrevistado y hemos conocido versiones de la historia en donde, ojo, está muy dividido el asunto. Hay unos grupos que son los del MULT, que son los que están saqueando a las personas, las están corriendo, las están desplazando con violencia porque quieren tener control del territorio. ¿Por qué las desplazan? Porque hay personas que se han negado a obedecer a este grupo. Ese es completamente el tema. ¿Cuál es el interés particular ahí? Bueno, que hay una partida presupuestal que llega hacia estos grupos y están estos acuerdos en donde el dinero lo administra el dirigente o el líder del grupo a modo de organizar y de que pues
pues se tenga una mayor facilidad para la entrega de los recursos. ¿Qué es lo que pasa? Un caso muy similar con Antorcha Campesina, que ellos crearon esta organización, reciben una partida presupuestal por parte del PRI, por ejemplo, o por parte del partido en el que militen, o en el tema campesino, pues ellos van y hacen las gestiones y reciben la bolsa de dinero, pero en vez de dársela a los campesinos, el MULT, en vez de dársela a los triquis y repartirla equitativamente y administrarla, se la quedan los líderes. Eso es lo que ha pasado. En temas como el agua no ocurre algo tan diferente, ocurre algo muy similar. Es una pelea no solamente por el recurso económico, sino también por el recurso natural, beneficiar a unos más que a otros. Y esto es un problema que no ha podido solventar la autoridad, pero parto por decirles que empieza desde la autoridad local. Ahí lo que tendríamos que hacer es ir a ver cómo se está solventando el problema directamente a la comunidad, cuáles son las versiones que hay sobre la problemática y no quedarnos solamente con un lado de la historia. Quizás eso es lo que ha apelado el presidente López Obrador, pero será el viernes cuando dé un informe sobre lo que ocurre en Oaxaca, será hasta el viernes y ahí estaríamos informando y estaríamos dándoles mucho más certeza en el asunto. Pero cambiando de